Tenemos entonces una ecuación íntegro diferencial eh, que si bien se puede resolver de la siguiente forma, es decir, derivando la ecuación para tratar de eliminar la integral, ¿no? Y obviamente aparecería mayores derivadas, unas derivadas y otros elementos más al derivar. Obviamente tendríamos también un producto y otras funciones, entonces, y como esta es una integral definida, posiblemente no podamos eliminar completamente la integral. Entonces, la solución por el método de la transformada de Laplace, obviamente, nos permite poder abordar ese tipo de ejercicios. Y vamos a ver cuál sería y entender también un poco la diferencia entre lo que es una integral normal y lo que es una integral de convolución, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tomar, ordenar bien esta función, esta misma ecuación, y obviamente lo primero que tenemos que ordenar es esto. Las integrales, los límites, podemos invertir los límites, esto de 0 a t. Al invertir el límite, simplemente esto cambia de signo, ¿no? Solamente. Luego, también sabemos de que eh, diferenciar, esta es una integral de una función evaluada de 0 a t, y en cambio, si bien este es igual a una integral de 0 a t, pero al tener dos funciones, básicamente podría decir de que esta función está desfasada. Bueno, la función está en función de lambda. Tengo una función y la otra función t menos lambda está invertida la variable y desfasada en t. Entonces, esto básicamente es una integral de convolución. Entonces, tengo dos tipos de integrales, pero es una integral de convolución y una integral simple. Por lo tanto, voy a aplicar de esa forma las transformadas. Entonces, bien, transformando aquí esta ecuación, transformamos la ecuación, entonces vamos a ir haciendo ya un poco más directo. Transformada de la derivada de f' va a ser s por la función f de s menos la función del dominio del tiempo f en 0. Más la transformada de f de t, simplemente va a ser f de s menos. Esta transformada es una integral de convolución, ¿no? Es una convolución. Por lo tanto, esto es lo mismo que si tuviéramos la transformada de las funciones por separado, en el dominio de Laplace va a ser un producto. Esta función para nosotros va a ser como si fuera la variable t, y esa sería f' de t. La transformada de t, a que es igual, es simplemente 1 sobre s al cuadrado, transformada de t. Esto lo tomamos como si fuera t. Todo por, y esto es la función como si fuera f' de t. ¿Cuál es la transformada de f' de t? Lo mismo que este, ¿no? Entonces tendríamos que poner s por f de s. Voy a poner acá paréntesis. Es s por f de s menos f en 0 cerramos paréntesis. Entonces, esto por esto. Estoy transformando por separado. Eso es lo único que me indicaría la convolución. Más, esta integral ya no es una convolución. Bueno, podría estar integrada como una convolución, pero en este caso una de las funciones sería una constante. Entonces, mejor tratarlo como una integral. ¿Cuál es la transformada de una integral? Es la transformada de la función
de forma normal, es decir, de f de s, f de t se transforma en f de s, y de una integral simplemente se divide entre s. Entonces es f de s sobre s. Y finalmente del otro lado tenemos la transformada de t, que también va a ser 1 sobre s al cuadrado. De una manera simple, entonces ya he transformado la ecuación. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, paso siguiente, evaluar las condiciones iniciales. Básicamente, tengo aquí que f en 0 vale menos 1. Entonces esto tendría que ser menos 1. De la misma forma, esto de acá, menos 1. Si simplificamos esto, entonces, tendríamos acá S por F de S. ¿Ya? Y voy a aprovechar de factorizar. Entonces voy a hacer dos cosas a la vez. ¿Ya? Entonces, evaluando condiciones iniciales y factorizando f de s. Bien. Voy a llevar acá menos 1 a todo este lado. Aquí tendría menos 1. Con este menos 1 se vuelve más. Básicamente también se podría simplificar este término de acá. Es decir, este por este, con este de acá se puede simplificar. ¿Ya? Lo vamos a hacer acá. Entonces, me quedaría este menos 1 que pasaría al otro lado. Con menos 1, con menos 1 más 1. Pasaría nuevamente con menos 1. Aquí tendríamos entonces este lado menos 1. De este lado, ¿qué me queda? S por f de s. Y aquí tenemos f de s solo. Y aquí tengo menos s, 1 sobre s cuadrado por s. Bueno, este con s se va a simplificar. Y va a quedar 1 sobre s f de s. De este lado lo tendría así. S fs más f de s menos f sobre s. Aquí esto es f de s. F de s sobre s, ¿no? Negativo. ¿Ya? F de s. Ah, y aquí faltaría este término más, ¿no? Que es f de s sobre s. Más. Ah, y vean bien que este también se puede simplificar. F de s con f de s sobre s también se va. Entonces se va todo esto, este y esto se iría. Solo quedaría básicamente, simplificando, s f de s más f de s igual a menos 1 simplemente. ¿Ya? Y de aquí separando, despejando la variable f de s, ¿qué tendríamos? Básicamente f de s va a ser igual a menos 1 sobre s más 1. ¿Está bien? Esa sería la función. Entonces vean bien que en este tipo de ecuaciones básicamente se estaría simplificando. Estoy procediendo a hacer exactamente de acuerdo a la función.
sus transformadas. Esto es una convolución, ¿ya? Aunque aquí tengo un problema, ¿no? Obviamente, si solamente hubiera sido negativo, esto sí se iba. Aquí, antes de esto, obviamente se hubiera simplificado directamente. Esta integral de acá es lo que me va a todavía que no sea tan simple ejercicio. Al invertir la integral, esto se ha convertido en positivo. Por lo tanto, si esto es positivo, esto de acá también tendría que ser positivo. Entonces sería la integral de t, 1 sobre c al cuadrado, y la integral de f' sería esto. Y ahora en este sentido no se anularían entonces las funciones. Voy a necesariamente que copiar acá. Esto es menos 1, lo estoy llevando a otro lado. Aquí tendríamos más f de s más, aquí tendríamos s con este s cuadrado, va a quedar f de s sobre s. ¿Ya? Quedaría, este va a quedar más, este menos con menos se vuelve más. Este sí se va, este término de acá, 1 sobre ese cuadrado con ese cuadrado se va, pero este de acá no se va, ¿no? Este efectivamente va a ser más f de s sobre s, y con este f de s sobre s, esto quedaría 2 veces f de s sobre s. Ahora sí. Y en este caso, si factorizamos, este va a venir a multiplicar s cuadrado más s más 2. Eso viene a dividir todo sobre s. Entonces aquí vendría a multiplicar una s y aquí tendría